Muy buenas noches. El día de hoy hablaré acerca sobre la base de datos NoSQL, especialmente sobre MongoDB y la importancia de la seguridad en este tipo de sistemas. Como primer punto tenemos la introducción. Actualmente se vive en una época actual donde las empresas, organizaciones y plataformas digitales se manejan enormes cantidades de información diariamente, debido a que las bases de datos se han convertido en herramientas fundamentales porque permiten almacenar, organizar y administrar datos de una manera rápida y eficiente. Con el crecimiento de las aplicaciones web, las redes sociales, los videojuegos, los servicios en la nube y las aplicaciones de streaming o plataformas de streaming, surgió la necesidad de utilizar sistemas más modernos, flexibles y escalables que las bases de datos tradicionales. Para esto se surgió las bases de datos NoSQL, las cuales ofrecen nuevas formas de almacenar datos y adaptarse mejor a las necesidades a las aplicaciones modernas. Como siguiente punto están las bases de datos no SQL. Las bases de datos no SQL son sistemas de almacenamiento de información que surgieron como una alternativa a las bases de datos relacionales tradicionales o SQL. El término no SQL se refiere básicamente a Not Only SQL, que en español significa no solo SQL. Esto quiere decir que este tipo de base de datos no utiliza únicamente tablas y relaciones como los sistemas tradicionales. Este tipo de bases de datos fueron creados principalmente para responder las necesidades de las aplicaciones modernas, ya que actualmente se generan enormes cantidades de información todos los días, ya sea para plataformas como redes sociales, aplicaciones móviles, streaming, videojuegos, etcétera, ya que estas necesitan sistemas capaces de procesar grandes cantidades de información de manera rápida y eficiente. Una de sus principales ventajas sería su flexibilidad, ya que permite almacenar información en distintos formatos como documentos, columnas, grafos o pares clave-valor. Como siguiente punto tenemos las diferencias entre SQL y no SQL. Aquí se pueden diferenciar entre varias diferencias, ya sea entre en la base de datos SQL se necesitan de un modelo relacional basado en las tablas, filas y columnas, mientras que las bases de datos no SQL usan estructuras más flexibles como documentos, grafos o pares clave-valor. Otra diferencia importante sería que en la base de datos SQL trabajan con una estructura fija, por lo que los datos deben ser un esquema previamente ya definido, y los bases de datos no SQL permiten modificar la estructura de los datos más fácilmente, lo que resulta muy útil a la hora de usar en aplicaciones modernas, donde la información cambia constantemente. También una diferencia a mencionar sería la escalabilidad, ya que en las bases de datos SQL normalmente escalan de forma vertical, aumentando la capacidad de un solo servidor, mientras que las bases de datos no SQL están diseñadas para escalar horizontalmente, es decir, distribuyendo la información en varios servidores, no solo en uno. Como siguiente punto tenemos los tipos de bases de datos no SQL. Aquí hay diferentes tipos de base de datos no SQL, dependiendo de la manera en que se manejan y se organizan la información. El primer tipo sería la base de datos clave-valor. Estas se almacenan información mediante los pares tomados por una clave y un valor. Son muy rápidos y utilizados en aplicaciones que requieren alto rendimiento. Un claro ejemplo de eso sería Redis. Otro tipo son las bases de datos documentales. Estas bases de datos almacenan información en documentos con formatos similares a JSON o BSON. Son muy utilizadas actualmente porque permiten manejar información de manera muy flexible. Un ejemplo muy conocido sería MongoDB, que está muy hablado en este informe. También están las bases de datos orientadas a columnas, las cuales organizan la información por columnas en lugar de filas. Y también son utilizadas principalmente para analizar grandes cantidades de datos y estadísticas. Un ejemplo de estos sería Cassandra. Y finalmente están las bases de datos de tipógrafos, ya que estas utilizan nodos y relaciones para representar conexiones entre datos y son muy usados en redes sociales y sistemas de recomendación porque permiten analizar relaciones complejas entre usuarios o información. Un ejemplo de esto sería Neo 4J. Por último, está la importancia de la seguridad en NoSQL. La seguridad de las bases de datos NoSQL es un aspecto muy importante actualmente debido a la gran cantidad de información eh, que se almacena diariamente en plataformas digitales y en servicios en línea. Muchas empresas utilizan bases de datos NoSQL para almacenar información debido a que muchos usuarios almacenan datos importantes ahí, por lo que es necesario implementar medidas de seguridad adecuadas. Aunque MongoDB
puede ofrecer una gran flexibilidad, escalabilidad y rapidez, también puede representar riesgos de seguridad si no se configura correctamente. Entre estos riesgos está el acceso no autorizado a terceros, el robo de información, ataques informáticos y vulnerabilidades que pueden comprometer los datos almacenados. Por esa razón es importante utilizar mecanismos de protección como autenticación de usuarios, control de acceso, cifrado de datos y copias de seguridad. Gracias a estas medidas ayudan a proteger la información y reducir posibles amenazas o ataques. Aunque la seguridad informática se ha convertido en una prioridad para las empresas, ya que con un problema de seguridad puede afectar tanto la información como la confianza de los usuarios. Buenas noches, mi nombre es César López y yo les voy a hablar sobre la explicación general de NoSQL y seguridad. Eh, Hablaremos también sobre MongoDB, una de las bases de datos más importantes del mundo actual, que es cómo nació y por qué es tan relevante hoy en día. La base de datos, eh, bueno, primero vamos a ver qué es NoSQL. La base de datos tradicionales guardan informaciones en tablas. Cuando las aplicaciones crecen mucho, estas tablas se vuelven lentas y rígidas. Así nacen las bases de datos NoSQL, más flexibles y son mucho más rápidas. Este, y la siguiente página, por favor. Hoy les voy a hablar sobre qué es MongoDB y un poco sobre su historia. Eh, MongoDB es una de ellas que es como, en lugar de las tablas tradicionales, usa documentos como archivos JSON o donde puede guardar información variada sin seguir una estructura fija. Esto lo hace perfecta para las aplicaciones modernas como redes sociales, tiendas en línea o sistemas bancarios. MongoDB nació en 2007, cuando tres ingenieros de DoubleClick necesitaban publicar 400.000 anuncios por segundo y la base de datos tradicionales no podían. Crearon su propia solución, la lanzaron en 2009 y en el 2013 la empresa pasó a llamarse MongoDB Inc. En 2017 entró a la bolsa en el Nasdaq. La importancia actual sobre MongoDB, hoy las empresas la utilizan como las empresas de venta de automóviles, entonces Toyota, Adobe, eBay, hasta en el CERN. Tiene más de 50.000 clientes en el mundo y genera más de 2.400 millones de dólares al año. Se aplica en autos conectados, detección de fraudes, streaming, apps móviles. Es la base de muchas aplicaciones que usamos a diario sin saberlo. En la metodología, perdón, en la metodología para investigar este tema usamos una metodología mixta. Combinamos teoría con datos reales, consultamos la documentación oficial en MongoDB, artículos académicos, blogs de seguridad informática y estudios comparativos. Esto nos permitió entender los conceptos técnicos y también ver cómo se aplican en situaciones reales. Eso sería todo. ¿Sí? Buenas noches, me presento, yo soy Jesús Abarca y esta es mi parte de la defensa del proyecto de investigación. Para empezar un poco con la introducción sobre la arquitectura de MongoDB, voy a explicar, básicamente me enfocaré en explicar cómo se organizarán los datos dentro del sistema, específicamente la arquitectura, las colecciones, los documentos, el JSON y el MISON. Más que todo, ya que MongoDB es una base de datos no SQL orientada a documentos, más que todo, lo que significa que maneja la información de una forma más flexible que las bases de datos tradicionales. Y iniciando ya del todo con la arquitectura, pues
El MongoDB funciona bajo un modelo cliente-servidor. Esto quiere decir que una aplicación se conecta a un servidor para guardar, consultar o modificar datos. Su estructura, pues, es más que todo jerárquica. Pues primero está el servidor, base de datos, colecciones y documentos. Todo esto pues tiene un propósito, un rol, que serían pues el servidor administra el sistema. Los bases de datos pues se encargan de organizar la información. Las colecciones agrupan los datos similares y los documentos contienen los datos. Pues a diferencia de las bases de datos tradicionales, MongoDB no utiliza ni filas ni tablas, sino estructuras más flexibles. Además de que MongoDB también está diseñada para sistemas distribuidos, lo que permite manejar grandes volúmenes de datos y seguir funcionando incluso si hay fallos. Esto se relaciona con el teorema de CAP, donde no se puede tener al mismo tiempo consistencia total, disponibilidad y tolerancia a fallos, lo que significa que MongoDB prioriza la disponibilidad. Pasando al siguiente tema, pues las colecciones son grupos de documentos dentro de MongoDB y se pueden comparar con las tablas de datos relacionales. Sin embargo, la diferencia principal es que tienen un esquema fijo, lo que significa que los documentos dentro de una colección pueden tener estructuras. Por ejemplo, un documento puede tener nombre y edad, otro puede tener nombre, correo y dirección, por ejemplo, permitiendo una gran flexibilidad y facilitar adaptar la base de datos a cambios sin necesidad de rediseñarla por completo. Por eso las colecciones son fundamentales en MongoDB para más que todo organizar los datos de forma mucho más dinámica y no muy tediosa. Pasando a los documentos, pues los documentos son la unidad básica de almacenamiento en MongoDB, formadas por pares clave-valor y tienen una estructura similar a JSON, a lo que hace fáciles de entender. Por ejemplo, un documento puede incluir nombre, edad, dirección y otros datos, incluso datos dentro de otros datos, lo que se conoce como información unidada. Una característica que es importante para cada documento es que tiene un identificador único llamado ID, ID, que permite distinguirlo dentro de una colección. Este modelo permite guardar también información relacionada en un solo lugar, evitando tener que usar múltiples tablas o relaciones complejas como en SQL. Esto hace que las consultas sean mucho más rápidas y el diseño mucho más sencillo. Como siguiente punto, el BSON y JSON, pues el MongoDB lo utiliza JSON más que todo como formato para representar datos, ya que es fácil de leer y usar en aplicaciones. Sin embargo, internamente solo utiliza BSON, que es una versión binaria de JSON. El BSON permite pues una mayor velocidad en el procedimiento, mejor eficiencia o mejor alcance de almacenamiento y soporta más tipos de datos como fechas. En pocas palabras, el JSON es lo que vemos como usuarios, mientras que JSON es lo que MongoDB utiliza internamente para funcionar de forma más eficiente. Por mi parte, eso sería todo. Gracias. Hola, muy buenas noches. Hoy yo le voy a hablar sobre la escalabilidad en MongoDB. Son 4 puntos que me ha tocado defender y voy a tratar de explicarles lo más breve posible. Como les mencionaba, pues voy a comenzar a hablar sobre la escalabilidad en MongoDB. Pues esto hace referencia a la capacidad que tiene la base de datos para seguir funcionando, pues ya sea correctamente, aunque aumente mucho, digamos, esa cantidad de usuarios o de información almacenada, ya que a diferencia, digamos, de otros sistemas que dependen de un solo servidor, pues MongoDB nos va a permitir lo que es agregar varios servidores para repartir ese trabajo. Pues. Esto nos va a hacer que el sistema no se vuelva lento cuando la empresa crece o cuando hay demasiadas consultas al mismo tiempo, ¿verdad?
En, digamos, unas palabras sencillas, pues que MongoDB puede crecer junto con la aplicación sin perder ese rendimiento. Con una pregunta que quizás nos podríamos hacer, ¿por qué es importante este tema de la escalabilidad? Ya que, bueno, es importante por la razón de que hoy en día las empresas, digamos, manejan enormes cantidades de información y necesitan una base de datos que puedan aumentar su capacidad, pues sin colapsar, por ejemplo, bancos, por ejemplo, un super selectos, ya que un banco almacena ahí, que no almacena, ¿verdad? Bueno, ya hablamos sobre la escalabilidad. Hoy vamos a hablar sobre la replicación, que es un tema bien importante, ¿verdad? Un tema que hemos tratado de investigar a lo más profundo, lo más breve, para no dar mucha información negativa, ¿verdad? Bueno, la replicación pues consiste en tener, digamos, como varias copias, pero de la misma base de datos, ¿verdad? Pero en diferentes servidores, me explico, ya que MongoDB hace esto, digamos, para proteger la información. Una de las razones de por qué hace la replicación MongoDB es que es por la razón de que si el servidor principal falla, automáticamente viene otro servidor que tiene la copia, o sea, puede seguir funcionando. Esto, digamos, va a evitar esa pérdida de datos y va a permitir que el sistema esté disponible casi siempre, ¿verdad? En otras palabras, yo lo asimilo como, es como tener un respaldo, ¿verdad? En tiempo real. Ya que hablamos de la replicación, vamos a hablar sobre el sharding. Es una técnica, esta es una técnica que usa MongoDB, pues, para dividir una base de datos muy grande en partes pequeñas y guardarlas en distintos servidores. También digamos que en vez de que una sola computadora soporte toda esa carga, varias computadoras van a compartir ese trabajo. También digamos que esto va a mejorar el rendimiento, pues, y va a permitir almacenar muchísima más información. Digamos que es una distribución inteligente, pues, de datos. Bueno, ya hablamos sobre el sharding del MongoDB y hoy vamos a hablar sobre la parte del funcionamiento del sistema en MongoDB. En MongoDB pues funciona almacenando información, digamos, en documentos digitales en lugar de tablas tradicionales. También cuando una aplicación necesita guardar o consultar datos, pues, envía una solicitud a MongoDB y este procesa, digamos, rápidamente esa operación. O también si tienes replicación y sharding activados, de lo que veníamos hablando, ¿verdad? MongoDB viene y decide automáticamente en qué servidor buscar o guardar esa información. Y digamos ya como una conclusión ya bien aparte de siempre de lo mismo de los temas que yo venía hablando, pues, ya que MongoDB, digamos, puede destacar, bueno, no es que pueda, sino que destaca por ser una base de datos no SQL, flexible y moderna, pues, capaz de crecer, digamos, mediante la escalabilidad, que es lo que ya estábamos hablando, eh, ya que se va a encargar de proteger la información, pues, con esa replicación que estábamos mencionando también, y va a optimizar el rendimiento, pues, a través del sharding. Y lo que conviene, pues, o lo que convierte en una solución eficiente, digamos, para manejar grandes volúmenes de datos, pues. Y pues, de mi parte, esto sería todo lo que tenía preparado yo para ser breve en esta explicación. Así que muchas gracias. Buenas, mi nombre es Eric Giovanni García Sánchez con carnet GS 25016 y a mí me tocó exponer la seguridad en MongoDB.
La seguridad en bases de datos es muy importante hoy en día, ya que se manejan grandes cantidades de información sensible, como datos personales, financieros o empresariales. Por eso MongoDB incluye diferentes mecanismos para proteger estos datos. La autentificación es el proceso que permite verificar la identidad del usuario antes de acceder a la base de datos, es decir, responder la pregunta ¿quién eres? MongoDB en diferentes métodos de autentificación. El más común es Screen, que protege la contraseña mediante cifrados evaluando que se almacene en texto de plano. También existe otro método de uso de certificados digitales conocidos como X509 y la integración con el sistema empresarial mediante LDAP. En el resultado de la autentificación asegura que solo el usuario autorizado puede ingresar al sistema. La autorización es una vez que el usuario si ha sido autentificado entre el sistema. La autorización define qué puede hacer el usuario dentro del sistema. MongoDB utiliza el método basado en roles. Por ejemplo, un usuario puede tener solo permisos de lectura, otro usuario puede leer y escribir, otro usuario puede administrar todas las bases de datos. Esto permite aplicar el principio de mínimo privilegio, es decir, dar únicamente los permisos necesarios. En pocas palabras, la autorización responde a qué puedes hacer dentro del sistema. En el cifrado de datos es un mecanismo que protege la información transformada en un formato que no se puede ser leído sin autorización. MongoDB utiliza 3 tipos de cifrado. Primero, el cifrado que transmite tránsito por el proteger los datos cuando se envían por la red. Evitan que sean interceptados. Segundo, el cifrado en el reposo, que protege los datos almacenados en el disco. Y tercero, el cifrado a nivel de campo, que permite proteger información específica como la contraseña o los datos sensibles. En esto garantiza la confiabilidad de la información, incluso si algunos acceden al sistema sin permiso. Las principales vulnerabilidades. A pesar de este mecanismo, MongoDB puede presentar algunas vulnerabilidades si no se configura correctamente. Entre las principales tenemos la falta de autentificación, que permite acceder sin control. Puede abrir sin protección, que facilita ataques externos, incluidos SQL donde se manipula constante. La mala asignación de roles, dando más permisos de los necesarios. Falta de cifrados en datos sensibles y copias de seguridad inseguras. Esto vuelve vulnerable, no permite tanto el sistema, sino que en la configuración y administración. Para finalizar, la seguridad de MongoDB es fundamental para proteger la información mediante la autentificación, autorización y cifrado, que puede controlar el acceso, proteger los datos. Sin embargo, es muy importante aplicar buenas prácticas de configuración para evitar que sean vulnerables. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Alejandro Ramírez y corresponde hablar sobre la última parte del video de defensa. Actualmente vivimos en un mundo digital donde casi todo lo que hacemos genera datos, como iniciar sesión, enviar mensajes o usar aplicaciones. Todas esas acciones almacenan información en bases de datos, muchas de esas hoy en día son no SQL. En una base de datos son muy populares porque permiten manejar grandes cantidades de información de forma rápida y eficiente. Sin embargo, aunque son muy útiles, también presentan riesgos importantes si no se configuran correctamente. Puede hacerse la pregunta como ustedes creen que los datos que usamos en Internet están protegidos, por en realidad no siempre. Muchas veces son los problemas ocurren por errores humanos, como compartir la contraseña o entrar a links maliciosos. Y veces hay muchas cuentas o muchos bots que meten en los sitios web, como Facebook o Instagram, que te envían links y es para robarte la cuenta. Con ciertas cosas que mandan, por ejemplo, puede ser contenido para ganar dinero, contenido malicioso, cosas así. Pasamos a qué es no SQL. Las bases de datos de NoSQL son diferentes a las tradicionales porque no utilizan tablas estructuradas. En lugar de eso, trabajan con datos más flexibles como documentos o estructuras tipo. Eso, esto significa que no necesita una estructura fija, lo que facilita mucho el desarrollo de aplicaciones. Un ejemplo sería, por ejemplo, puedes guardar información en usuario sin seguir un formato rígido como SQL. Esto hace que las ideas para aplicaciones modernas cambien constantemente. Sin embargo, esa flexibilidad también puede ser que sea más difícil controlar. La seguridad puede crear muchos problemas en el futuro o a largo plazo o a corto plazo. Ahí, dependiendo de que también manejes tú esos problemas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos con la inyección no SQL. Uno de los ataques más comunes a este tipo de bases de datos de inyección no SQL. Este tipo de ataque ocurre cuando usuarios malintencionados envían datos manipulados para engañar al sistema. Explican una explicación más grande, en vez de ingresar datos normales, el atacante introduce condiciones que alteran la consulta. También, por ejemplo, puede hacerse que el sistema piense que cualquier usuario es válido aunque no lo sea. Es como si alguien lograra abrir una puerta sin tener las llaves correctas. Eso ocurre Eso ocurre principalmente cuando no se validan correctamente los datos de ingreso de los usuarios. Uno siempre tiene que tener filtros para esas cosas, tiene que tener bien puesto todos esos bloqueos para que no sucedan esos ingresos de personas malintencionadas. ¿Qué creen que pasaría si una aplicación aceptara datos sin verificarlos? Sería un caos. Si Facebook aceptara datos sin verificar, sería muy complejo. Hay muchas aplicaciones que piden cosas que son muy complicadas a veces. Lo vamos a por la siguiente diapositiva. Casos reales. Esto no es solo teoría, ha ocurrido muchas veces en la vida real. Un caso muy conocido ocurrió en 2017 cuando miles de bases de datos de MongoDB fueron atacadas. El problema fue que muchas estaban expuestas en Internet sin contraseña. Los atacantes entraban fácilmente, eliminaban la información y pedían dinero para devolverla. Esto causó pérdidas importantes para muchas empresas. En este caso, demuestra que una mala configuración puede ser más peligrosa que un atacante así. Por ejemplo, hace unos días se filtró, por ejemplo, de esa empresa Rockstar. Unos hackers lograron entrar a la información de Rockstar y sacar sus datos sobre las ventas que han hecho, sobre las ganancias. Y obviamente ellos quisieron sacar dinero, pero Rockstar no les dio nada y al final pues les salió mejor a Rockstar porque subieron sus acciones cuando vieron cuánto ganaban. Muchas veces pasa eso, o cuando se filtró una película que era, creo que de una franquicia que se llamaba Avatar, que se filtró antes de tiempo, que estaba completo, solo faltaba el doblaje y se filtró y todo el mundo la mandó. Eso sí son errores millonarios que le pueden costar dinero, que costaron dinero, no va a ser lo mismo perder una gran cantidad de dinero por una película que están esperando estrenar, que van a generar ganancias. Pasamos a la siguiente. Sabemos por qué las vulnerabilidades importan. Las vulnerabilidades son más comunes en las bases de datos no SQL, son bastante simples.
Por ejemplo, es no usar autenticación para acceso abierto o no cifrar la información. También puede pasar en los desarrolladores, no revisan las configuraciones por defecto. También tenemos que tener la importancia de la mayoría de estos problemas. No son fallos del sistema, sino errores humanos. Cualquier error de dedo, cualquier cosa que se te olvide, cualquier cosa que borres, puede ser la peor cosa que vas a hacer para tu empresa de base de datos. Pasamos al siguiente, el entorno distribuido. Las bases de datos de NoSQL suelen estar distribuidas en varios servidores. Una explicación mejor sería, eso significa que los datos están almacenados en diferentes lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, una aplicación global puede tener servidores en distintos países. Cuando algún juego divide, por ejemplo, si conocen el caso de Clash Royale, que tuvo que dividir su gente de China al resto del mundo. China tiene su propio servidor, lo que nosotros que estamos en el servidor en todo lo global, ellos están separados de nosotros. Nosotros no podríamos entrar a ese servidor a jugar. Así sucede con muchas cosas. Somos conscientes. Buenas prácticas que se pueden hacer para evitar todos estos errores de problemas y existen varias buenas prácticas. La seguridad, primero usar autenticación segura con contraseñas fuertes. También es importante validar toda la información que se ingresa del usuario. Otras medidas de cifrar los datos, tanto cuando se almacenan como cuando se transmiten, y limitar el acceso de las personas necesarias. En seguridad, una regla muy importante es no confiar en los datos externos, porque es complicado. En conclusión, las bases de datos de NoSQL son herramientas muy eficientes y necesarias hoy en día, pero su seguridad depende totalmente de cómo se configuran. Tenemos que saber utilizar esas herramientas para no tener esos errores que pueden costar millones o muchas demandas por no tener bien protegidos a nuestros usuarios. La mayoría de ataques ocurren con errores simples, que no son, pero no por ser sistemas débiles. Por eso la seguridad es una responsabilidad de quienes desarrollan y muestran esta tecnología. Y también como cierre puedo decir que creen que es más peligroso un hacker experto o una mala configuración. Obviamente una mala configuración es lo peor que le puede pasar a un sitio web o cualquier cosa que guarde información de usuarios. Para entenderlo mejor, me imagino una causa con la mejor tecnología de seguridad, con cámaras de alarmas, sensores, todo muy avanzado, pero la puerta está abierta. Cualquier persona podría entrar sin dificultad a mi casa si yo solo dejo la puerta abierta, pero tengo cámaras, tengo sensores, tengo alarmas, pero si la puerta está abierta, de nada me sirve tener todo eso. Eso es exactamente lo que pasa en las bases de datos NoSQL. En una mala configuración puede causar muchos problemas. No importa qué tan avanzada sea la tecnología, si no se protege, bien queda completamente expuesta. Recuerden que la seguridad no depende de la tecnología, sino cómo la usamos. Muchas gracias. Esto ha sido muy parte de la presentación.